years of Christianity was dominated Los primeros 300 años de la cristiandad fueron dominados by the most violent persecutions, por por las persecuciones más violentas, by against the church, persecuciones en contra de la against iglesia believers. y en contra de los creyentes. It's hard to even describe or be able to even imagine Es muy difícil describir tal cosa e imaginarlo. the violence that is actually in the world. El tipo de violencia que existe en el mundo. There is no anything but barbarity and brutality in the fallen flesh. Sí, es la máxima forma de brutalidad y de crueldad manifestada en la There's carne. no protection for innocent people. Y no había protección para la gente inocente. And as on all ages, the ones who suffer the most Y es siempre en todas las edades los más inocentes o vulnerables los are the que las most pasan innocent. peor. The most helpless, the most innocent. Los más desvalidos y los más inocentes sufren siempre más. Life is not valuable. Porque la vida The no era, individual's life is not. la vida individual no era tenida en aprecio o en valor. I think in our modern times we're so removed in experience from that quality of degeneration, desecration. Y nosotros que estamos viviendo en otra era y otro mundo, estamos muy lejanos de ese tipo de ideas que traían tanta degradación. And we thank God that we have on this side of earth a protection. Pero podemos agradecerle a Dios que estamos en este lado del mundo y época donde ha habido una restauración de esas cosas. But it is still true today in many parts of the world, even parts in our own country, Pero sigue siendo así en muchas partes del mundo, incluso en secciones de este mismo where país, there's no influence of the gospel. donde no hay influencia todavía del Evangelio. We become savages. Y entonces por ello somos unos salvajes. That's our fallen, sinful condition. Y esa es nuestra condición como humanos pecadores y caídos. We've not changed since before the flood. The world hasn't changed. El mundo no ha cambiado desde el diluvio. Violence is rampant unless the power of Christ is resident. La violencia reina a menos que el clamor por el reinado de Cristo se haga. And so we don't take for granted whatever protection we do have. Entonces no tenemos que tomar como de por hecho los tipos de protecciones que tenemos nosotros Okay. hoy. So God's will is Así- that all men La voluntad de Dios es que todos los hombres come to the knowledge of His Son. vengan al conocimiento de su Hijo. Our problems are again a fallen nature and a rebellious nature. Nuestro problema tiene que ver con una condición de caída de la naturaleza humana y de rebelión en el The corazón humano. world hates Christ. Y el mundo en ese sentido odia a Cristo. I mean, we're such nice people. What is there to hate, right? Porque si son gente tan buena, ¿por qué entonces los van a tratar así? But the hatred of the world is against God. El odio que hay en el mundo es en contra de Dios. So we have the third persecution. Así que ahora tenemos la tercera persecución. And again, men, and even today in parts of the world, they do all they can to suppress, to denigrate the influence of the gospel. Antes y ahora también hay gente que se dedica a suprimir, a restringir y a evitar la influencia del cristianismo. Okay, so the accusation of Christianity, Así que la acusación que se levantó contra el cristianismo, without even verbal accusation, incluso sin una acusación verbal, that there's none good, era que no era bueno, okay, we cannot be good. que nosotros no podemos ser buenos. And the Christianity, the power of Christ in the individual, Y en el cristianismo, el poder de Cristo manifestado en el individuo convicts the world, don't you see? convence, le trae convicción al mundo, no nos damos cuenta. That there's such a contrast. Que sí hay un contraste, It exposes the evil. tal que expone la maldad.
Jesus came and exposed the evil. Jesús vino y expuso a la maldad. The contrast between light and darkness Y el contraste entonces entre la luz y las is tinieblas hateful. es odio. If they can somehow marry us into their darkness, Y ellos de alguna manera quieren mezclarnos con they sus would they tinieblas. would be very comfortable with us. Y entonces así se van a sentir más cómodos If we con could be nosotros. corrupted Si nosotros pudiéramos ser corrompidos and fall into place in line with the world y caer al nivel o línea que ellos tienen en el mundo and fall away from Christ, y apartarnos de Cristo, and they do all they can today y ellos intentan hacer hoy día in subtle ways, en maneras sutiles okay, in some very violent ways, but y en otras muy violentas very subtle means of y con destroying medios, sí, belief. con medios sutiles para destruir la fe, el creer. And Paul said, beware, Christians. Y entonces Pablo nos advierte es que como cristianos tenemos que estar Beware alertas of the subtle ways de las sutilezas that can draw you away from y Christ. doctrinas que nos pueden llevar fuera de Cristo. So Christianity is positive. Así que el cristianismo es positivo, It doesn't attack. no ataca, It just displaces. solo despliega, It's- desplaza It replaces something that's evil with something better. y reemplaza algo que es malvado y perverso por algo que es bueno. This is why in my country, Es por eso que en mi propio país government schools las escuelas are gubernamentales fighting against anyone who homeschools. están luchando en contra de cualquiera que haga homeschool, They always test better porque los del homeschool siempre tienen mejores notas, because government schools Porque- are not about academics. porque las escuelas gubernamentales no tienen nada que ver con It's enseñar, about shaping a character sino es moldear un carácter to serve the state, para que le sirva al Estado. the character of dependency, Y es un carácter de dependencia, so that they will can be controlled. para que entonces las masas puedan ser controladas. So this is the formation of a character for socialism. or Entonces es la communism. formación del carácter para el socialismo, es lo que ocurre en la educación So gubernamental. they're not able to think for themselves or Esas- reason for Esas themselves. masas no son capaces de pensar o razonar por sí mismos. And when they reason not from truth, Y cuando razonan no lo hacen partiendo de la verdad, but from man's truth. sino de la verdad humana. Okay. They have another Bible. Y ellos tienen otra Biblia. Okay. Marx is the Y, manifesto. el manifiesto comunista Or es it su could be libro. Mao Zedong's Red Book O el libro rojo de Mao Zedong. or the Koran. O el Corán. Okay. But the truth only is found in God's Word. Pero la verdad es solo encontrada en la palabra de Dios. So we again are positive in that we are not against anyone. Y tenemos que estar positivos en ello, que el cristianismo no está en contra de nadie. That's why you stand, Y es por eso. not in opposition. Y cuando nos levantamos no es en oposición a but You ellos, stand in Christ, sino que permanecemos en Cristo, which is positive. Which lo cual es positivo. it's not offensive, it's defensive. En esta postura no es ofensiva, es una postura The defensiva. best way to defend truth Y la mejor manera de defender la verdad is not to move from it. es no movernos de ella. And the only way the world can dispose of that or face our position Y la única manera como el mundo puede enfrentar nuestra postura is somehow destroy us, es get rid of us. intentando destruirnos o deshacerse de nosotros. So if we know the ways of opposition, Ahora, si nosotros conocemos las maneras de la we oposición, know how to prepare for it. entonces sabríamos cómo prepararnos a ello. So positive meaning that it is always just teaching, just keep teaching. Entonces nuestra postura positiva es siempre estar enseñando, siempre estar inculcando las verdades. And they will like to stop the teaching. Y ellos van a intentar también impedir la enseñanza, por supuesto. Displace the lies with truth. Porque nosotros quitamos las mentiras y ponemos la verdad. So again, we have 10 terrible persecutions. Así from como ya God. dije, tuvimos 10 persecuciones terribles. And they always try to find another way to destroy belief. Y en cada persecución inventaron una nueva manera para destruir la fe y a los cristianos. And
in that it always is attack. Y en ellos siempre hubo un ataque. They say Christians have a secret society. Por ejemplo, They're subversives. los cristianos son una sociedad secreta, son subversivos. And can you imagine them calling you an atheist because you don't worship the emperor? Y imagínate que te llamaban ateo porque tú no adorabas al Using emperador. the wrong terms, right terms in the wrong way. Usando los términos correctos, pero dándole un sentido diferente. Okay, and the persecutions get more severe. Y esas persecuciones se fueron haciendo cada vez más severas. Okay, so again, the anger. Así que la ira, Why, the Bible says, why do the heathen, y entonces la Biblia hace la pregunta, ¿por qué the ellos world odian? itself, ¿Por qué el mundo why are odia? they so angry? ¿Por qué están tan enojados? Because spiritually they are losing. Porque espiritualmente están perdiendo. The more they are losing ground, the more angry they get. and Entre more más terreno vicious. pierden, entonces más ira tienen y son más As long as viciosos en su They ataque. think they're gaining ground with you. They're very nice people. Si Right. pensaran que van ganando, te tratarían mejor. But once you separate yourself from them, Pero una vez que tú te apartas de ellos, where you don't go into corruption with them, es decir, dejas de ser parte de la corrupción que ellos tienen, then they show their hatred. entonces ahí manifiestan su odio. You see, that's the nature of our opposition. Y esa es la naturaleza de nuestra oposición. So, in these 300 years, we need those that to correct the lies. Así que en esos 300 años necesitábamos el tipo de personas que aparecieran para corregir las mentiras. They were called today we call them apologists. Y hoy los llamaríamos nosotros They're apologistas. not apologizing for belief, No estaban pidiendo disculpas por creer, but they're undoing the lies about Christianity sin- and Jesus. sino que estaban defendiendo las verdades que tenían que ver acerca del Evangelio y de Is Jesús. that a Latin term? Oh, yeah, apologeta. Apologia. we Sí, have apologeta, sí, yeah, it's in Latin. Okay, and what's the definition of that? The one who defends the right thing or the faith. Okay, all right. To undo the lies that are coming forth. Ujú. Sí, es uno que deshace las mentiras que aparecen. That was necessary. Y eso era necesario. They were called not just apologists, but the church fathers as well. Y no solo fueron llamados los apologetas de su tiempo, sino también los They padres were de la the iglesia. Christian scholars. Eran los eruditos And cristianos. every age needs Christian scholarship. Y en cada era, cada generación necesita los eruditos cristianos Right. presentes. And for a season in America, Y por una época en los Estados we, Unidos did, we lost our scholarship perdimos nuestros eruditos. from I think 1930 till 1960s. Yo creo que entre los 30 years. 1930 y 1960 no tuvimos muchos. Evolution just Ujú. flooded us. Porque la teoría de la evolución nos inundó completamente. And as a young person in that time, Y como una persona joven en esa época, not 1930s, not yet, no 1930, no 1960s. cuente mal, en los 60s. college and all. Sorry. I give my age away. Ay, ya les dé pistas de mi edad. Okay. Ok. I can't lie anymore. Ya no puedo mentir. But I went to church, Yo fui a la iglesia and we had pastors, y teníamos pastores and all they could do was speak against evolution. que todo lo que podían hacer era hablar en contra de la evolución. Okay, here we go, how old I am. But when I was in high school, Pero cuando yo estaba en el bachillerato, en la secundaria, public school, en una escuela pública, our generation was the first to teach evolution as fact. nosotros fuimos la primera generación a la que se le enseñó la evolución como un hecho. And my friends and myself in that biology class Entonces mis amigos y yo en esa clase de biología were just struck in awe. We Está- didn't know what to do. estábamos impactados, ¿no? Conmovidos y no sabíamos qué hacer. We raised the question about creation. Entonces hicimos las preguntas acerca de la and creación we were laughed at. y se burlaron de And we just nosotros shut up. y We nos, just shut up y nos callaron because it was not accepted. porque eso no era aceptable. And when we went to our pastors or church Y teachers, cuando fuimos a nuestras iglesias y a nuestros told them what was maestros y happening. les dijimos lo que había sucedido, all they could do was attack the people who taught it.
Todo lo que ellos hicieron fue atacar a las personas que nos enseñaron. There was no scholarship Porque no había to erudición entre answer nosotros for creation. para que pudiéramos tener una respuesta y una defensa a favor de la We creación. can say we didn't believe it, but if we didn't believe it, we were not smart people. Entonces, no podíamos decir que no creíamos en la evolución porque si lo decíamos, entonces iban a decir que no éramos inteligentes. So we sat there and just suffered Entonces nos quedamos ahí callados y sufrimos en and silencio. took those tests Y hicimos esos and exámenes y had to pruebas answer the y questions. teníamos que responder sus preguntas. Now, I want to inject here that before that year where they began to teach it as biology, Pero quiero decir que antes de que esa materia, a través de la biología, se hiciera, biology is evolution. la biología tal como se enseña hoy en I día know, es I've evolución. heard Christian biology, Yo he escuchado biología cristiana, but biology is a study of life. porque la biología es el estudio de la vida, It's the knowledge of life. es el conocimiento sobre la vida. All life in one book. Toda la vida en un solo libro. And everything began with this cell. Y todo comienza con una célula. And somehow it masticated. Y de alguna manera eso se And masificó. here we are. Y aquí right? estamos. Over millions, billions of years. Después de miles y miles de años, obviamente, Chemicals, Los- heat, los- something. lo fortuito, lo químico, el calor, Okay. And that's what we were taught. y eso es lo que se nos enseña. And so it wasn't until in 1970s later Y no es sino hasta más o menos 1970 that an evolutionist que los evolucionistas, who was converted, que un evolucionista se convirtió. who could teach against evolution. Y He que reasoned it. pensó a enseñar en contra de la evolución razonando. I remember his name, Y me acuerdo de su nombre, Dr. Gish. Dr. Gish. Rhymes with fish. Sí, se levantó con los And we pescados. all came from fish. Que la historia que la The vida water. procede del agua y de los Oh, pescados. he went to Berkeley Y él fue a la Universidad de and Berkeley debated with all the scientists. y debatió públicamente con todos I mean, esos I científicos. remember going to his lecture. Y me acuerdo yo yendo a su clase There are about 500 people in the lecture room. y había como 500 estudiantes en ese And he salón could answer every question. y él podía responder cada pregunta. That's about every single subject we teach. Entonces debiera ser así en cada materia que nosotros enseñamos. History means we're cave people. En la historia se enseña de la misma manera, came arrancando out of con que caves, éramos somehow. cavernícolas y luego And evolucionamos. We evolved from a creature, Y que evolucionamos de una criatura an ape-like person. a algo así como un simio. Okay, that's history. Y esa es la historia. Okay, so that's all we had to learn and teach history. Y eso es todo lo que aprendemos, tenemos que aprender cuando vamos a la clase de historia. But scholarship, Pero la erudición, scientists, los científicos historians, y los historiadores, universal history was not taught. en ese sentido, la historia universal no se enseñó. All those books were put away. Todos esos libros se archivaron. And so there needs to be a restoring of Christian Así, scholarship. así que tiene que haber una restauración de la erudición cristiana. And it's this generation. Y es esta generación. Okay? I think God is restoring the idea that Christians don't have to study. They just go into evangelism. Y creo que Dios está restaurando en nosotros la idea que los cristianos no tienen que estudiar porque solo necesitamos evangelizar. They thought scholarship was worldly. Y como si ser un erudito es algo mundano. But for this generation, there were scholars. Pero para esta generación They había gente The erudita scriptures in the original language. y tenían las escrituras en las lenguas originales And they could reason from scriptures. y podían entonces razonar desde las But escrituras. they were the defenders, Y ellos fueron los defensores tried to correct all the misunderstandings y intentaron corregir todos los malentendidos to the world. para el mundo. But it was for the Christians, not for the Caesars. Y eso era hecho para los cristianos y no para el César. There's so few of them. Había muy pocos de But ellos. some of the records are still available in the original language. Algunos de esos escritos están disponibles en lenguas originales, But every age pero cada era needs their scholars. necesitan los eruditos. And we have much more today Y- than when I was going into grammar school. Y hoy en día tenemos más eruditos y material disponible But que we la que had- tuvimos en mi época. We had no answers. Y por eso no teníamos respuesta. And this is my attitude at that early point was I had no respect for Bible school. Y entonces mi actitud en ese momento era que yo no tenía respeto por el instituto bíblico, el seminario. Right? It wasn't on par
to answer the worldly porque thinking. no era capaz de responder a la ciencia o a los científicos You del know, mundo. God has a sense of humor. Ahora, Dios tiene un sentido del humor, He put me in Christian education. me puso en la I educación was so cristiana. proud, you know, I was so antagonistic to Christian schooling. Y yo era tan antagonista con la escolaridad cristiana. So I heard a little voice say Entonces, to me, escuché una vocecita que me dijo, go and do something about it. ve y haz algo. Oh, well. So, but at that time, there were people who could answer Pero entonces, en esa época ya hubo algunos que podían false responder. teaching, and we need them every age. Y como ya dije, necesitamos tales personas en cada era. And we are for this age. Y nosotros somos los de esta era. So, again, their method was always death and destruction. Entonces, el método de la persecución es siempre muerte y destrucción. And without the influence of Christianity over time, Sin la influencia del cristianismo a lo largo del without tiempo, Christians standing and holding their position, sin la postura de los cristianos resistiendo y aguantando en su in posición, obedience to Christ, en and the obediencia power a of Christ in Cristo them, y en el poder de began Cristo, to change the temper and the people, the regular people. eso empezó a cambiar la era y la gente de su época. So let's go on to the next one. Again, more of the same. Y luego más de lo mismo. Again, trying to impose upon them the idolatry of Intentaron Caesar. imponer la idolatría de César sobre el pueblo. See, in ancient times, the rulers chose who the gods were. Ya dijimos que Who they en would esas worship. épocas el que gobernaba escogía a cuál Dios se My adoraba. God will be your God. Entonces el Dios personal del We gobernante see that in Scripture. tenía que ser el Dios de It todos. doesn't change. Y lo hemos visto eso descrito en las escrituras I mean, y no ha cambiado. They bow to Mao Zedong in China. En China se arrodillan ante Mao Okay? Zedong. They have his body. Tienen su In a cuerpo box. momificado en una caja. And Lenin, too. remember, Japan Incluso Japón saw their emperor as a god veían al emperador como un dios. until they were destroyed in World War II. Hasta que fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial. So our God is gone, Y entonces ese dios se acabó. lost his power. Perdió su poder. Okay, so the one who wins is the God you worship. Entonces el dios que gana, ese es el que se adora. Okay, and the one their God is the only God. Y obviamente se enuncia que su dios, el del ganador, es el único dios. And now we're at the stage where there is no God. Entonces ahora llegamos al punto en esa era en la que no hay Dios. This is how it was taught in public school. Y era como se enseñaba así era como se enseñaba en las escuelas públicas. Cavemen Los cavernícolas or ancient men o los hombres muy antiguos believed in many gods. creían en muchos dioses. There was a God over everything in nature. Había un dios para cada cosa de la naturaleza, Okay, wind, el viento, okay, water. el agua. But as man grew in intelligence, as Pero- he evolved in intelligence, En la medida que el hombre evolucionó y se hizo más inteligente, he narrowed it down to one God. entonces se redujo todos esos dioses a uno. A little more intelligence, that all of it was just one power. Y todos esos era más inteligente, entonces se redujo todo eso a un solo poder. But the most intelligent evolution, Pero el más inteligente de la evolución when you don't need any God, es cuando ya no necesitas a ningún okay? Dios. Your atheism is the height of intelligence. Entonces, tu ateísmo es la demostración de lo más alto de la It's all- inteligencia humana, It's a material world. porque vivimos en un mundo It's material. about physical life. No es la vida física de qué se trata. And that's what's implied to you if you hold superstitious ideas about invisible God. Por eso se te ve mal cuando tú asumes ideas de invisibles, improbables, fuera de lo material. What is it Marx said? Religion is a crux for poor people. Entonces, Crutch. ¿Lenin? No, Marx era el que decía que entonces, sí, la religión es como una droga para el pueblo, el opio del pueblo, It's a drug una droga. that makes you not feel pain of poverty. Es como, sí, te da la dosis para que no sientas el dolor ni la pobreza. So we got to get rid of poverty. Entonces tenemos es que más bien deshacernos de la pobreza, Then you won't need all that entonces no necesitarás más esas dosis support. Okay. para apoyarte.
And so how do you get rid of poverty? Entonces, ¿cómo eliminamos la pobreza? You take away property Entonces, quitémosle la propiedad a todos. from those who have. De aquellos que rich. tienen, obviamente, los ricos. Always tax the rich. Y vamos a ponerle más impuestos al rico Share your wealth. para que comparta a la fuerza su riqueza. So this is the path the world is going Es- today. ese es el camino que el mundo ha seguido hasta hoy. And Christians are in the way Y los cristianos están en el camino, because their principles are different. porque sus principios, los principios cristianos son distintos. It's about the value of the individual. Tiene que ver con el valor del individuo. In fact, Marx spoke of people as a mass of power. Mass. Marx hablaba del individuo, pero como una masa, A collection, a una group. colección de individuos. That's power. Es donde está el poder para controlar. So, again, that's why we need the scholars to explain away lies. Entonces, por eso que necesitamos los eruditos que puedan explicar y exponer esas mentiras. So the worship of man still exists. in a Así que different la form. adoración al humanismo o al hombre en sí misma existe hoy. Okay, let's go on the next page. Again, this is number 5. Y este es el número 5. And the idea is to agitate the public against Christians Eran ideas que agitaban al pueblo en contra de and los lie cristianos. about Christians. That's Y what they're doing. mentían acerca de los right? cristianos. Do you hear about it in your country? Sí. Lying about Christians? ¿Han escuchado algunas mentiras que se dicen sobre los cristianos en este país? Accusing them of, Acusándolos de todo tipo de situaciones o cosas, either they're not intelligent de que no son inteligentes, or they're greedy for, o que son pura, la religión es pura codicia y plata, que es un negocio. when they don't know the scriptures, they'll believe anything anybody has to Y say. obviamente cuando uno no tiene las escrituras ni las conoce, pues uno repite lo que cualquier otro diga. Christians are against this, they're against Los this. cristianos están en contra del progresismo. So again, deceit. Question? No, Okay. they were just It's, following up. again, deceit feeds the Entonces, antagonism. Es el engaño el combustible de la oposición. Okay. That's why our character has to be clean. Y es por eso que nuestro carácter debe ser puro. Look at the Christians, they're hypocrites, Miren los corintios, eran hipócritas. right? Sí. Deceit, right? Corruption here and corruption Había there. corrupción aquí, corrupción allá. You've got divorces. Se divorciaban fácil. Right? You're not any better than us. Y decían, ustedes no son mejores que nosotros, ustedes son peores que nosotros. And they misinterpret scripture, of Y course, ustedes malinterpretaban las escrituras, claro. because we don't know enough of scripture. Y como no conocía lo suficiente las escrituras, And that's on us. entonces la culpa era sobre nosotros. We need to know the principles that God has given His people, Entonces necesitamos conocer los principios que Dios le dio a su pueblo okay, that lead the world, not follow the world, y que right? marcan la tendencia en el mundo y no que siguen la tendencia del mundo. But when you go to the state schools, Pero cuando vamos a las escuelas del Estado, you have to be accepted, tienes que ser aceptado. okay? And in Rome, you have to belong to, for protection, you have to belong to the state. You have Y en to Roma, en su época, para ser protegido, tenías que ser parte de ellos, de You're su not sistema. protected by the Si, law. si estabas fuera de su sistema, no estabas protegido por la ley. Okay, that's Caesar's determination. Esa era la determinación He's your de, judge. de César. Okay, and again, we have to understand that that is the way of tyranny. Entonces, nuevamente, aquí está la demostración de que todo eso son las formas o los estilos de la tiranía. Okay, love it when they fail, right? When they misstep. But Christianity is not about Christians. Ahora, el cristianismo no tiene nada que ver con los Remember cristianos, that. It's about Christ tiene que ver con Cristo, that redeems the Christian. que redime al cristiano Okay, and that's who we concentrate on. y es sobre quién nos concentramos. Okay. Again, going down to this, the Christians were killed without any trial En esa época los cristianos eran juzgados y asesinados sin juicio ninguno and buried in piles, y fueron enterrados en tumbas thrown masivas, to wild animals. fueron lanzados a animales salvajes. In fact, there are incidents where they recorded where a young woman was put in a net, like a fish net, tied up. Y hay recuentos escritos en los que, por ejemplo, una mujer fue puesta en una red
tipo de pesca okay, thrown out into the amphitheater. And y fueron llevada ya Lions al were let loose, anfiteatro y soltaron beasts los were leones loose, y otras and bestias. the beast went at her while she was trapped in this Y net las bestias la atacaron mientras ella estaba ahí encerrada en for esa... entertainment. Y esto era la entretención del momento. Can you imagine that being entertainment? to Ya, watch someone imagínate be que mauled? esa crueldad y violencia sea la entretención del But pueblo. women enjoyed that. Pero había entre el público mujeres también like observando y disfrutando, American football. como si fuera un partido de fútbol. The, the more bloody, the better. Y entre más sangriento fuera el espectáculo, más aplaudido era. But see, that's our basic nature. Esa es nuestra, esta es nuestra naturaleza básica. And again, we hear news of those things go on. Y hemos escuchado pues bastantes historias de esas cosas. Over and over again for 300 years. Nuevamente, vez tras vez, en esos 300 primeros años, What did the Christians do? ¿qué era lo que los cristianos hicieron? What do the Christians do today? ¿Qué es lo que los cristianos hacen hoy? They suffer it. Lo suffer. lo sufrieron. Just as Jesus Lo sufren. suffered our sins. Así como Jesús sufrió nuestro castigo, el castigo por nuestros pecados. In a sense, you yield to it. En esencia lo que haces es someterte o rendirte a There was ese no dolor. other government. There was no other authority in this world. Porque to take en el that. momento no había otro gobierno o otra protección disponible. To suffer not just the pain of dying, Y sufrirlo era la cosa, no solo el dolor de morir, but you suffer means allow it. pero el sufrir también significa permitirlo. They went, like Jesus went to the cross, Fueron estos mártires cristianos como Cristo fue a la cruz. okay? Not resisting, No resistieron. okay? Knowing again the power of Christ working in them. God gives you grace for whatever comes to you. Sabiendo que el poder de Dios está orando en ellos y que Él te da gracia para enfrentar lo que venga delante de Grace ti. for dying. even. Incluso gracia para morir. I've said this, noted this before, but there's no other greater picture than William Tyndale being burned Ujú. at the stake. Y no creo que haya una imagen para describir esto mejor others que like him. William Tyndale muriendo en la hoguera quemado. Praying for the king who was burning him at the Y stake. estaba, mientras moría, orando por el rey que lo Praying mandó for his soul. quemar. Y orando por su He said, alma, Open the king's eyes. para que los ojos del rey fueran abiertos. He was one of the most wicked kings England ever had. Y ese fue uno de los reyes, peores reyes y perversos que tuvo Inglaterra. You know, so he killed 5 wives so he could have a divorce. Enrique Divorce them. VIII mató 4 o 5 de sus esposas para poderse casar de nuevo, Because he wanted a son, porque quería un hijo, a dynasty, una family, dinastía, power, una familia, un heredero, unstoppable power. y perpetuar un poder, su poder. He had a son who was very sickly. Y tuvo un hijo que fue enfermizo He became king when he was about 11. y fue hecho rey cuando tenía 11 años He died when he was 17. y se murió a los 17. The futility, right, of man. Entonces, lo inútil del The intento pride- humano the para pride of perpetuarse. man. Ujú. Again, for power. El hambre humana por poder. And this is what we suffer. Y eso es lo que sufrimos. I think of Christians today who have to suffer persecution. Y creo que parte de la realidad cristiana es sufrir la persecución. I don't know you, but we have law that protects Ah, liberty. Ahora, nosotros, allá en Norteamérica, no sé aquí, tenemos una ley que protege la Protects libertad, religious liberty. que protege la I libertad think religiosa. Colombia just got religious liberty in 1991, was Y it? yo creo que fue en 1991 con la nueva Right. constitución que nosotros tuvimos un derecho parecido o semejante al de Not la too Iglesia long Católica. ago. Eso no hace mucho de eso, You were persecuted in different ways, but you porque were ya persecuted eran perseguidos en distintas maneras útiles for not following the Pope. por no seguir la Iglesia oficial. But one of the first liberties Pero una de las primeras libertades that came with the pilgrims que vino con los peregrinos was religious liberty. es la libertad religiosa. First time in history where religious liberty was not persecuted. Y There was entonces, no persecution for belief. por la primera vez en la historia se instituyó que no hubiese persecución They were religiosa chased out of England
porque habían sido expulsados de And then they Inglaterra had to leave where they went, Holland, because the Catholics were going to attack Holland. y sabían They que would lose. tuvieron que huir de Inglaterra por la iglesia estatal, llegaron a Holanda, ahora los católicos los iban a atacar, tenían que huir de allí. So they crossed the ocean to hopefully land in an English colony, Y pensaban cruzar el mar para llegar, ojalá, a una colonia inglesa, far away enough where they could still practice lo suficientemente lejos de los demás como para que ellos pudieran the first practicar century church el modelo de la iglesia del primer siglo, without going to jail. sin ir a la cárcel. Okay. So, first time in history. It's Así amazing. que esto fue la primera vez en la historia. Okay. Church congregation. Y la congregación, la It iglesia. tells me again that the church congregation is the key to change in civil De society. nuevo, eso me dice a mí, me habla que la congregación de cristianos es un elemento de cambio del gobierno civil, Because the leadership comes out of the church. porque el liderazgo civil procede de la iglesia. Okay. The church trains up the character Entonces la iglesia entrena el carácter that knows how to lead in civil government. para que sepan cómo liderar un gobierno civil, Okay, not as a king, no como un rey, but as a republic. sino como una república. The church is a model, Entonces la iglesia es el modelo, la evidencia es el gobierno but civil. different purposes. Y obviamente son dos propósitos distintos. Okay. So that grows into a nation over Y 200 luego years. al paso del tiempo esto afecta, impacta a la nación. But what Christians had to suffer and allow Pero ¿qué tienen que sufrir y permitir los cristianos to finally establish Christianity in the world that it was never going to be destroyed? para poder establecer un fundamento en el mundo que no sea destruido? So the next page. So the last persecution was under the name Diocletian. La última persecución fue bajo Diocleciano It was the last great persecution. y esa fue la última gran persecución. And of course, this was the final blow. Y obviamente este fue el golpe final. Okay. Again, it was to exterminate as if they were disease. Y era para exterminar como si ellos fueran una plaga. Okay. It says there, what was that sentence? A war of extermination. Can you read that sentence? En alguna parte dice que hay una frase que dice que ellos premiaban a los que exterminaban. Okay. Perish by rack. You know what a rack is? O A rack. rack. They put them on a wooden Uh-huh. platform and they would pull their limbs apart. Okay. Entonces muchos de esos los pusieron, los amarraban los miembros, manos y pies y los iban estirando públicamente hasta que se arrancaban los miembros. That's a rack. Ese era un And rack, no axe, sé cómo they se traduce. also axed them to death. Y también muchas veces los mataron con hachas, Nothing could stop the growth of belief. porque nada podía impedir que la iglesia creciera. Okay. The approach today is to grow belief. Grow belief. So that it is a spiritual force that causes fear in the enemy. Entonces, porque lo veían como que el crecimiento de la iglesia era una amenaza contra el poder presente, un poder que no podían ellos resistir. That is I think what we're learning can be done in the world of today. Y creo que eso que ellos aprendieron es aplicable en el mundo de That hoy. you are so strong, we are so strong in our position. Y es el hecho de que los cristianos fueron tan fuertes en su posición y podemos ser fuertes hoy, That they have to yield. que es la oposición la que se tiene Not que because we rendir. will punish them, No porque nosotros los vamos a but castigar, we will do what civil government's supposed to do. sino que lo vamos a hacer con el gobierno civil como se debería hacer. That our nations will be independent. Que nuestras naciones van a ser independientes That there be no opposition possible. y que no va a haber oposición posible. I mean, rule righteously. Es decir, un gobierno justo. Okay. Unrighteous government Los gobiernos injustos, is unjust su injusticia and it punishes the good. es hacer lo injusto y castigar al Punishes justo. those that do good, right? Es decir, castiga a los que hacen el bien. But those that will do harm to the innocent will be punished. Pero en un gobierno justo van a ser castigados los que le hacen mal al inocente. So we don't indulge evildoers. Y entonces no vamos a premiar a los hacedores de They're to maldad, fear the sword of justice. sino que tienen que temer
tener temor de la espada de la justicia. It doesn't change their hearts, Eso no les cambia el corazón, but it will change their actions. pero por lo menos limita sus They will acciones fear justice. porque van a temer porque la justicia Today, people existe. get away with crime. Pero hoy en día los criminales siguen adelante con sus males. Remember the purpose of civil government? Y acuérdense cuáles son Okay. la It's to esencia punish de la existencia del and gobierno to civil. forfeit lives that murder. Ujú. Right? Proteger al Take away inocente life. y castigar al perverso. That's what they should fear. Es- Just y, government. y deberían los perversos temer en la mano de This justicia is del unjust Estado. government, Pero estos eran gobiernos injustos, Right. todos ellos, based on lies. basados en mentiras. And I think can happen. I'm beginning to see some of it in the United States. Y yo creo que estas historias que leemos del pasado Okay. podrían pasar, y yo algunas de estas las veo We're repetidas not ya en los estados, punishing enemies. que están, en vez de castigar a los We're enemigos, punishing unlawfulness. no están castigando el comportamiento incivilizado, sino lo que lo están patrocinando y premiando. Does that make sense to you? ¿Y eso tiene sentido? That's the influence of biblical education. Entonces, ¿dónde está queremos ver la influencia de la educación bíblica? So families De tal manera que las are saying, familias, we're going to do this because it's God's law for us. donde digan las familias, vamos a hacer esto porque esta es la ley de Dios para nosotros. It's amazing what's happening in Washington today, Es, D.C. es increíble lo que pasa en la ciudad de Washington, We D.C. had ahora. a Department of Education Tenemos allá un departamento de educación that dictated curriculum to all the government y schools. que allí dicta el currículo oficial para todas las escuelas estatales. And Trump said, Y Trump dijo, let's get rid of that department. vamos a quitar ese departamento. Let the states and the people in the states determine. Dejemos que sean los estados y la gente de los estados los que decidan ese That currículo. was the original idea. Porque esa fue la idea If original. he could do that little by little, Y- where parents and states are responsible for their Y own. eso se puede hacer paso a paso cuando los padres y el estado se ponen de acuerdo. Now parents are saying, what am I going to do? Y ahora los padres están diciendo, entonces, ¿qué voy a hacer yo? What do I teach? ¿Qué enseño? What kind of school do I want? in ¿Qué my tipo de neighborhood? escuela quiero yo? You see? ¿Ah? And do Christians have answers? ¿Y los cristianos deberían tener respuestas o no? Sure you do. Claro que sí. Let's go back to Genesis. Y volvamos a Génesis. But the principles, that's what God gave us a guide, His book. Y los principios ya fueron dados y por eso tenemos su Biblia, su It guía. tells us that the most cruel persecution was the last one. Y entonces la historia nos cuenta que la última persecución fue la más cruel. When they've done all imagination could do. Cuando él hicieron todo lo que su perversidad podría imaginar, lo hicieron. Then they said, okay, we've got another tactic. Así que, y se agotaron y dijeron, bueno, tenemos que cambiar la táctica. And the tactic was, let's not persecute anyone. Y su táctica fue, no vamos a perseguir We're más, losing ground. porque estamos perdiendo. And you know, we've heard that when they persecute, they draw attention to the Christians. Porque- Why are they being persecuted? Sí, obviamente cada vez que perseguían a los cristianos llamaban la atención de los demás sobre los cristianos. ¿Por qué los persiguen a ellos? Why do they go to death without fighting it? ¿Por qué se dejan matar sin resistir? They're peaceful people. Y What son did they do gente, wrong? son gente pacífica, no han hecho nada How malo. can they endure this? ¿Cómo pueden aguantar tal cosa? See, that opened up the truth. Y eso fue abriendo entonces camino a la verdad. The character they had, El carácter que understand it. poseían, the power they had. el poder que tenían en So ellos. if we stop persecution, it won't draw so much attention to them. Entonces pensaron los dirigentes, si dejamos de perseguirlos, vamos a desviar la atención solo de ellos. Okay. So now we begin a new stage of history, 1,000 years, Y ahora comenzamos una nueva etapa de la historia que duró 1000 años, where we have now Constantine come in. donde tenemos ahora a Constantino entrando. And some think he was an evangel, Algunos piensan que fue un evangelista, some think he was a politician. algunos piensan que fue un político, He probably was both. quizás fue los dos. Okay. We've had these many years of trying to annihilate this belief in this growing religion. Ya teníamos 300 años en que se intentó impedir por todos los medios el crecimiento de esta nueva I'm going to religión, do the opposite. pero entonces él dijo, vamos a hacer lo I'm going opuesto, to get rid of idolatry vamos a deshacernos de la and idolatría make Christianity the imperial religion for y everybody. vamos a hacer el cristianismo la religión imperial para todos. There's a phrase
phrase, I don't know if you Spanish people have it, if you can't beat them, join them. Y creo que en español existe también la frase, si no los puedes vencer, únete a ellos. Right? And that's what he did politically. Políticamente eso fue lo que sucedió. And in other words, everyone will be Christian. Es decir, todo el mundo va a ser cristiano por I'm going decreto. to declare, right, and I will get rid of the idols. Like Entonces vamos David did. por decreto, van a ser todos cristianos y nos vamos a deshacer de todos los demás ídolos. David did that, didn't he? A lot of the Jewish kings got rid of the idols that were in their land. ¿Y se acuerdan David y sus reinos que cómo él se deshizo de los ídolos de su So he's nación en going su back to época? the Old Testament. Así que estos nuevos líderes fueron a ideas del I Antiguo will be Testamento. a Christian king Yo voy a ser un rey cristiano and rule. y gobernar, And again, but this is externalizing everything. pero obviamente todo eso era una postura meramente externa. But you're Christianizing something when you externalize Christian. Has Actions. cristianizado algo cuando solo se manifiestan acciones cristianas externas. But I will have a say Pero tengo algo que decir. in the business of the church. Y bueno, el cristianismo existe, pero yo como el jefe máximo tengo una voz para hablar dentro de la There were iglesia. bishops, Habían obispos okay, high orb. The papacy had already begun, y el papado ya había comenzado para entonces. and we'll see how that came about. But he and the Pope would work together. Entonces ahora es el papa y el jefe gubernamental que comparten el How to poder determine the worship. y los dos van a determinar cómo se adora. And we're going to write what we believe. Y vamos- I guess our statement of faith. Vamos a hacer nuestra declaración de fe, que creemos. And what comes is called the Nicene Creed, call it Constantine's belief. Y entonces nació el credo de Nicea, ¿no? Que And realmente that es was lo que spread all over the Constantino empire. creía y eso fue esparcido por todo el imperio. Okay? And the creed, the belief, starts with the word we. Y entonces el credo comienza con la palabra nosotros. So the good that Constantine did Entonces lo bueno que hizo Constantino was go against idolatry. fue ir en contra de la idolatría extensiva que hubo, The external worship of idols. es decir, la forma externa hacia sus ídolos. And now there is peace for the Christian, Y ahora hay paz para los cristianos, protection and peace for the Christian. protección y paz para los cristianos. Okay? Where it could grow without torture, without Donde la iglesia podía crecer sin persecución y sin tortura. okay. Now, so the imperial church, Pero ahora la iglesia imperial, the church was inviting that because then the papacy would cover the whole empire. y entonces ahora tenían pues obviamente mayor poder y oportunidad porque el papado cubría el imperio todo. And king and head of the church would again rule together. Entonces tanto el gobierno civil, el rey, como la iglesia, entre los dos iban a gobernar el mundo. So the king would conquer other nations Así que el rey iba a conquistar militarmente otras naciones because there were enemies porque había along enemigos. the border, right? Pues, en las Barbarians, fronteras. untamed wild people. Los bárbaros y otra gente salvaje. And when we conquer them, Y cuando los conquistemos, we can Christianize them. los vamos a cristianizar The también. church can send missionaries. the Entonces church la can iglesia send puede missions, enviar sus misioneros y grow sus the church geographically. para que la iglesia crezca también And geográficamente. so we'll convert the king. Y así que vamos a convertir There esos are reyes. stories of baptism of 3,000 soldiers. Tuvimos hay historias registradas de bautismos masivos, 3,000 soldados en un solo día bautizados. I think they sprinkled them. Y creo que era solamente por I don't think they aspersión porque no había immersed them, tiempo de yeah. But that's what sumergirlos. Catholics do now, right? Holy Eh. water. Yeah. Creo como los católicos lo hacen, ¿no? Con un poquito de agua. They weren't Protestants. Ellos no eran protestantes, obviamente. But when the king is converted, Pero cuando el rey se convierte, his whole nation is converted. su nación entera se tiene That's que how you grow convertir. the church. Es así como la iglesia creció en número. It was the universal church became actually a physical church, Entonces la iglesia universal se convirtió en una iglesia física, not the spiritual no body of Christ. espiritualmente hablando. So that was a misteaching, misinstruction. Entonces ahí entra una enseñanza But falsa, it was very mentirosa. convenient for kings and popes. Pero esa doctrina o esa idea era muy conveniente para los papas y los gobernantes de entonces. But the days of the history, conquest was the only protection.
porque hasta ahí, para la conquista era la única protección. Right? You had to protect yourself from armies or the barbarians, uncivilized people. Porque si, ¿cómo te protegías del ataque de pueblos no civilizados como eran los From bárbaros? invading your kingdom. Al invadir el reino al que That's what's pertenecías. happening in the East. you Eso era lo que pasaba allá en el oriente. Invasion and Invasión taking from y you. saqueo. Invasión y saqueo. So the way to have peace was to again Christianize them under the religion Entonces, of una the manera de emperor. conseguir una paz duradera era que fuera cristianizarlos y su rey cristianizado también para que hubiera paz en la The tierra. Christianization is a good thing. La cristianización es una buena cosa, It tames people. es decir, Right. amansa a la gente, You teach them external habits. les enseñas comportamientos externos y Some hábitos. may have received genuine faith, Algunos podrían haber recibido fe and genuina some may not. y algunos otros no. This is why Europe is in condition that it is now. Y es por eso que Europa está en la condición en la que la vemos hoy. Much of their conversions are surface. Porque mucho de su conversión, de su cristianismo es superficial. We're King's Church, right? Es en Inglaterra la iglesia del rey. You are whatever the king dictates. you Somos lo que dicte el rey. are. If you don't like Rome, Si no te gusta Roma, you like Henry VIII, entonces te gustará Enrique you break VIII. away and you become the pope. Y of your entonces tú own. te apartas de esa iglesia y tú te haces el papa de tu propia iglesia. But all of it is Christianization, but not conversion. Ahora, pero todo eso era cristianización, no era conversión. That's why they fell into socialism so easily. Y es por eso que ellos cayeron tan fácil y tan pronto en el socialismo. And so if we're shallow in our Christianity, Entonces, si tenemos poca profundidad en nuestra cristiandad, okay, if the Bible is not internal, but si la Biblia no es just interna, superficial, sino solamente externa o superficial, intellectual, but not of the heart, es belief, algo intelectual, pero no del corazón. and that's what begins to happen when socialism can come in. Y eso es lo que empezó a suceder cuando el socialismo llegó. Yeah, it's not that socialism is strong. No era que el socialismo fuera muy fuerte, Christianity is weak, sino que el cristianismo era muy débil. and we can see that in the history of the church. Y podemos ver eso repetido en la historia de la iglesia. But weakness of the church in the beginning was not to the fault of the people. It was not the fault of the people. La debilidad de la iglesia en el comienzo no era, la falta no era por el pueblo. They needed protection and they got protection. El pueblo necesitaba protección y la They consiguieron. stopped persecution, they needed that. Y se paró la persecución y claro que hacía falta. Again, but they were led by Pero fueron guiados por la centralización Centralized church. espiritual, una iglesia Not centralizada. local. No local, But the Son of God was in their mind and hearts. pero Jesus was el the Hijo de Son of Dios God. sí estaba en sus mentes y en sus corazones como creyentes. But the gospel was modified. Pero el Evangelio ahí fue cambiado. Or shall we say, obedience to Christ was modified Pero o más bien deberíamos decir que la obediencia a Cristo fue modificada. in activities, Y, ceremonies. se usó las actividades y But they ceremonias. always worship Christ Pero siempre adoraban a Cristo and Mary y a María. and Saint so and so. Y bueno, los demás santos But también. Jesus was at the top. Pero Jesús estaba arriba, del That's tope. important. Eso es lo importante. That was preserved. Eso fue preservado. Okay. So that's sort of what began to happen to the church. As the church, so goes the nation. Y entonces eso fue lo que le pasó, empezó a pasar a la iglesia. Y ustedes saben, cómo va la iglesia, así va la nación. You see, before Constantine, Así que antes de Constantino, the church was already centralized. la iglesia ya estaba centralizada. Okay? He didn't bring the centralized. No fue este el que trajo la idea de la iglesia By centralizada. necessity, it had to be centralized Por necesidad tenía que funcionar así, because the people were ignorant. porque la gente era ignorante. They couldn't read. No they weren't leían, educated. They no- didn't have No eran the scriptures. educados, no tenían las escrituras a la They mano. depended upon the apologists, Dependían church de los padres de la iglesia y los apologetas. fathers. Even among the church leadership, there was division. Incluso entre los líderes Disagreement. máximos de la iglesia habían desacuerdos y habían peleas. Okay, there was not localized. Y no era algo And localizado. Constantine saw the centralized church. Y Constantino vio la pirámide, ¿no? La iglesia centralizada. Oh, I can see myself
with Y él dijo, ah, yo me puedo Leading imaginar guiando, liderando that's the esto, way we govern our nations. porque es así como gobernamos las demás So I'll naciones. just insert myself, and by Entonces- my authority, Entonces yo me inserto ahí y por mi autoridad get rid of idols, me deshago de los ídolos and I will protect the church, and Sí. I'll join the church. y yo voy a proteger la iglesia porque ahora voy a ser miembro de ella. It's political, and Eso it fue un is movimiento político. evangelical. The way to, and sometimes people think that's the way we want to evangelize. Y algunas personas piensan, es así como debemos evangelizar. Okay, we want to bring all the nations Queremos traer todas las naciones into Christ. a They Cristo, come together. que se junten. Okay, and that's what they thought evangelism was. Y es lo que muchos pensaban que era evangelismo. Is conquer them. ¿Eh? Conquistémoslos. Conquer them, and we'll multiply the church. Y entonces ahí multiplicamos la iglesia por But conquista. there's corruption in that, isn't there? Pero había corrupción en ese nivel, ¿verdad? Anytime you centralize anything, Cualquiera vez que tú centralices cualquier cosa, you open the door to corruption. abres tú la puerta de la corrupción. Understand that? ¿Entiendes eso? Right. That's why it's localized. Y es por eso que no hablamos de algo local, gobierno Because then local, it's self-governing. porque es autogobernado localmente It's not under a frame y of no está bajo una estructura outside. o es un gobierno que esté fuera de lo local. Government is always closest to you. El Closest gobierno, government el is- mejor gobierno siempre es aquel que está lo más cercano a ti. That's why home government is the most important government. Y por eso es que el gobierno del hogar Okay. es el gobierno más importante. You see, because it's closest to, you're governing areas and individuals closest to where Porque you es can. donde ejercitas la primera manage, esfera de you can gobierno de proteger y de guiar lo más cercano y más querido a ti. Tell me your observation about mega churches. Sorry. What's your observation? ¿Cuáles son algunas observaciones que tú ves de esas mega iglesias? Centralization. Yeah, right? centralization. Mhm. You're in a mass. You're Well, not you're only not an mass, individual. exactly, but the pastor has to know his sheep. Ahora, en una iglesia, Right. ¿cómo hace el pastor para conocer My sus sheep hear ovejas? my voice. Mis You ovejas know the escuchan mi names voz. of your sheep. Okay. How do you know thousands of people? ¿Cómo llegas a conocer miles de personas tú, un solo individuo? There is no that It's distant, closeness. right. Yeah, it's And by the distance. How is everything. corruption come in at the top? ¿Y cómo entonces podría venir ese tipo de corrupción allí en el Or tope it de la can iglesia? come in ways you cannot tell. It can come through the door. I mean, Mhm. easily, right? Sí, So engaño pueden. management is about Sí. management. Y básicamente el gobierno está centrado en la administración. Okay. Do you have what? No, I'm not criticizing. I'm just observing. No estoy criticando, solamente estoy observando. You have a head pastor. Then you Principal. have all these assistant pastors. Y luego tenemos todos esos pastores And asistentes. you go down the ladder, right? Y luego vas descendiendo por la escalera de That's jerarquía. centralization. Eso es centralización, obviamente. And Jesus said to Peter, feed my sheep, Y Jesús le dijo a Pedro, alimenta mis ovejas, feed my lambs. alimenta mis corderos. And consider governmentally Ahora- how unmanageable that is. Y considerarlo How do you desde el punto guard de sheep? vista gubernamental es muy difícil administrar tal cosa. How do you guard against wolves in sheep's ¿Cómo clothing? guardas toda la grey de los lobos You don't know them. si no los You conoces? don't know. So it's a matter of keeping the church not only self-governing, but keeping the church pure from Entonces- corruption. Porque la idea es tener la iglesia protegida, pero también libre de corrupción. Okay, you're going to read, not here, but soon, how the power at the top, okay, Ma- becomes dictatorial, tyrannical. Ujú. Y luego leemos sobre esto, cómo ese poder que está sobre todos eventualmente se convierte en un poder dictatorial. Why? Because the only way you can manage a centralized system is through uniformity. Y es que sencillamente para administrar mejor, tú tienes que uniformar todo. Okay, uniform activity, uniform management. Las actividades, el manejo administrativo tiene que ser todo No questions uniformado. asked. Okay. No se hacen preguntas. down. Es de abajo para arriba, de arriba para abajo y todo es... Sí. Ajá. Okay, let's go to the conclusion.
Vamos a ir a las conclusiones. Okay. Okay, would you? Oh, Is that where you were? so further down? No, yeah, for the last page, Okay. conclusions. Okay, what, Yeah. how do we sum this up? Would you read that for us? Ok, no problem. Vamos a leerlas. Pero me salgo de la cámara. Después de las manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo, se produjo una era apostólica distinguida. La Iglesia había permitido el poder interno de la palabra y del Consolador. En los 3 primeros siglos, la cristiandad había estado envuelta en circunstancias más desfavorables. Para que pudieran mostrar el poder moral y ganaran su victoria sobre el mundo con las armas espirituales solamente. El origen judío de la cristiandad, la pobreza y oscuridad de la mayoría de los profesantes particularmente, ofendió el orgullo de los griegos y de los romanos. Pero a pesar de las dificultades extraordinarias, la cristiandad hizo un progreso que proporcionó evidencia sorprendente de su origen divino y adaptación a las necesidades más profundas del hombre. Aún los mismos obstáculos se convirtieron en la mano providencial como medio para su promoción. La persecución condujo al martirio, y el martirio no solo traía terror, pero también atracción y estimulaba la forma más noble y desinteresada de ambición. Cada mártir genuino era una prueba viviente de la verdad y santidad de la religión cristiana. Este progreso no se limitó a una localidad en particular, sino que se extendió por igual a todas partes del imperio. Somos un pueblo de ayer, dice Tertuliano en su Apología, y hemos llenado todos los lugares que os pertenecen, ciudades, islas, castillos, pueblos, asambleas, vuestro propio campamento, vuestras tribus, empresas, palacios, senado, foro, os dejamos solo vuestros templos. Podemos contar nuestros ejércitos, nuestro número es una sola provincia, podemos contar nuestros ejércitos, nuestro número en una sola provincia será mayor. So it's the age of it's the age of the Holy Spirit working, isn't it? Entonces, como vemos aquí, era la era en la que el Espíritu Santo estaba obrando también. So in every nation where there's Christianity, Entonces, en cada nación donde hay cristianos, okay, he will demonstrate Él va a demostrar okay, the power of Christ in any place on earth. Dios va a demostrar su poder en cualquier lugar de la tierra, Even meeting death. incluso cuando el cristiano muere. Okay, even meeting death is what attracted people, that what is this that they would willingly lay down. Incluso como en este caso, en el martirio mismo es que los espectadores fueron atraídos a la fe You cristiana. see. And that's the same thing when we decide Y es- to follow the Lord in our individual activities and Y lives. esto es lo mismo cuando nosotros individualmente decidimos seguir a Cristo para nuestra vida. That we're willing to give up Y es que estamos the dispuestos world, a renunciar al what mundo, everyone else is following after. a todas las demás causas por las cuales los demás están And remember caminando. we read this morning about signs following? Y se recuerda cómo esta mañana comenzamos hablando un poco When you sobre walk- cómo las señales nos seguirán. When you walk by faith, Cuando live andas by por faith, fe, cuando vives por not fe seeing anything y sin ahead, ver nada adelante, only after. sino que lo ves es después. Seeing is not believing. Ver es no creer. You believe and then you will see. Pero la Biblia dice que tienes que creer y ahí sí vas a ver. People will think, well, you've given up everything, Ujú. every material thing. Sí, hay gente que tiene todo, que posee todo, Then 20 years later, y luego veamos 20 años después. God gives you more back. right? Dios, Back por into- haber sido fiel y consistente, Dios te habría dado más. So it's not, Jesus is vindicated. Entonces, en ese sentido, a Cristo es defendido por ese Right. tipo de historias. That he was who he said he was. Porque Él fue lo que Él dijo que iba a And hacer. as he said, your belief is not in vain. It's Y for, Él, not for él ha nothing. dicho que nuestra fe no es en vano, lo ha dicho. Okay? That's the walk of self-government. Este es el camino entonces del Okay, autogobierno. one more last thing. Una Let's go- cosa más. How do we get Bradford back up here? Okay. This is a 12-year-old boy Y esta es la historia de un muchachito de 12 años who became the governor of Plymouth.
que llegó a ser el gobernador de In Plymouth 1602, when he was 12, en el año 1602 cuando él he tenía was 12. an orphan living with relatives. Era un huérfano viviendo con familiares. Okay, and he joined the Separatist Church. Y él se unió a la iglesia separatista Was against the law. y eso era en contra de la ley You'll ruin your reputation. y ibas a arruinar tu You'll reputación. never make it in our country. Nunca vas a You'll ser, be persecuted. nunca te va a ir bien en el país. But he's 12 years old, and his aunts and uncles Pero él tenía 12 años y sus tíos did a los- all to try to keep him away from attending this congregation, hidden away in the woods. intentaron evitar que él fuera a esta iglesia, incluso lo llevaron y lo escondieron He en los wrote them a bosques. letter. Y él les escribió una carta. Okay. He became the governor of Plymouth for 35 years straight. Y luego se convirtió en el gobernador de Plymouth por 32 I años. think there was a gap somewhere in there. Y creo que hubo un momento en el que no fue, But in Plymouth, they voted every year. pero en Plymouth ahí había elecciones cada año. Okay. But when he was 12 years old in England, Pero cuando él tenía 12 años en Inglaterra, can you read his letter? vamos a leer esta carta. The whole thing? Is it too s- Si quisiera arriesgar mi vida o consumir mis bienes por malos caminos, tus consejos me habrían sido muy oportunos. Pero sabes que he sido diligente y previsor en mi vocación, y no solo deseo aumentar mis bienes, sino también disfrutarlos en tu compañía. Separarme de esto sería el mayor mal que me puede sobrevenir. Sin embargo, mantener una buena conciencia y andar según el camino de Dios, el camino que Dios ha prescrito en su palabra, es algo que debo preferir a todos ustedes y por encima de la vida misma. Por lo tanto, ya que es por una buena causa que voy a sufrir los desastres que me propones, no tienes por qué enojarte conmigo ni compadecerte de mí. Sí, no solo estoy dispuesto a desprenderme de todo lo que aprecio en este mundo por esta causa, sino que también estoy agradecido de que Dios me haya dado un corazón para actuar y acepte que sufra por él. 12 years old? 12 Can you años. imagine? Word of God was available. La palabra de Dios estaba disponible para él en su tiempo, So he was ready. Right? así que estaba listo. Again, disadvantaged in his personal life. Obviamente había desventajas en su vida That's why personal. he said, I'm willing to suffer for him. I'll allow whatever comes. Si yo digo, estoy dispuesto a sufrir para él, no importa que venga. Jesus said, count the cost Y Jesús dice, antes de seguirlo, cuenta el costo, before you calcula, act. antes de actuar. And then you pay it willingly. Y entonces cuando pagues el precio, lo haces con gusto. His story is very interesting. There's a record of more to come, but I think 12-year-old that has this fervor and love for Christ. Y ahora, es más escritos de él, pero este escrito en particular muestra cómo a los 12 años se puede tener tal pasión y fervor por Cristo. He says, don't be angry with me. Y Okay? él le dice a Right? sus tíos, no se enojen conmigo. But interesting. Interesante. Evidence. This is a Esta es- document, evidence. Este es un documento y una evidencia. So there we go. Así que aquí estamos. Persecution hasn't stopped in the world. La persecución nunca se ha detenido en el mundo. We're blessed when we have the liberty, external freedom, Nosotros somos bendecidos cuando tenemos la libertad externa, to experience the outward activities of Christ. es decir, experimentar el efecto externo de la obra de Cristo. Anyway, more to come. Muy bien, habrá más después.